Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Gracias por sintonizarnos en nuestra amplia red de radio y televisión y aquí en la poderosa señal de tnoradio.com. Gracias por seguirnos en YouTube, Twitter e Instagram a través de nuestro usuario @gerencia para todos y usar nuestras aplicaciones. Blog de emprendimiento e intercambio gerencial, sala situacional, libros productivos, máquina financiera, economía fácil, liderazgo para todos, Top Club, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones Acción Empresarial y Gerencia para Todos, que también está en la web y en todas las salas de espera. Yo soy Fabiola Centeno y hoy estaremos realizando una conexión remota con Adriana Balmonde, directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, gracias a nuestro equipo de telecomunicaciones de TNO Radio. Muchísimas gracias, Fabi, por la presentación. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Efectivamente, vamos a comenzar el programa con la doctora Adriana Balmonde, directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Bienvenida nuevamente a Gerencia para Todos, doctora Balmonde. Buenas tardes. Hola, Rafael, buenas tardes. Felicidades por tu programa número 100 el día de ayer. Sí, mil. Programa número 1000. Ayer efectivamente alcanzamos el programa número 1000. Muchísimas gracias. Intentamos comunicarnos con ustedes, pero bueno, no fue posible, pero estás en el 1001. Estás en el programa 1001. Empezamos el nuevo milenio, entonces. Está bien. Gracias, Adriana, por tu consideración. Y de todos los amigos de la Cámara de Caracas y del Centro de Arbitraje. Hoy queremos hablar nuevamente, porque muchas personas nos piden información relativa a qué hace el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Próximamente van a participar en un evento internacional y vamos a hablar primero para todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y el mundo, por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué hace? ¿Cuál es la misión del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, por favor? Mira, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas es una institución que, como bien lo dice su nombre, pues administra arbitrajes. ¿Cómo es eso de administrar un arbitraje? Pues un arbitraje es un procedimiento mediante el que las partes resuelven conflictos en materia comercial específicamente. Hay varios tipos de arbitraje, pero el que desarrollamos en la Cámara de Caracas es arbitraje comercial. Es decir, yo tengo un contrato de suministro y yo que voy a recibir papelería, por ejemplo, tengo un contrato con el proveedor que me lo suministra y resulta que todas las controversias derivadas de ese contrato, un posible incumplimiento, vamos a ir en lugar de los tribunales ordinarios a un proceso arbitral. La ventaja del procedimiento arbitral es que efectivamente las partes son dueñas de ese proceso. ¿Por qué? Porque lo fundamental es todo aquello que las partes determinen, emana de la voluntad de las partes. Yo determino el centro, yo escojo a los árbitros, yo escojo las reglas, yo escojo el derecho aplicable. Y de alguna manera... De derecho, también puede ser un arbitraje de equidad. Y los árbitros no tienen que ser abogados, podemos tener ingenieros, contables. Sí, eso iba, que de acuerdo a la materia de que se trate el arbitraje, ambas partes eligen los especialistas para resolver ese conflicto o esa diferencia. También es muy queremos... importante ¿sí? El tema de la fuerza del arbitraje, porque muchas personas cuando escuchan arbitraje lo asocian con métodos amigables de solución, de como lo puede ser la negociación y la mediación, donde la solución viene efectivamente de las propias partes que se ponen de acuerdo y lo que llegan es a una transacción. En este caso, el árbitro es un juez, el árbitro decide por las partes y ese resultado tiene la misma fuerza que una sentencia, es una sentencia arbitral. Muy bien, muchísimas gracias por esa explicación. Ahora, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas participa también en eventos internacionales
y que queremos que también nos explique, por favor, doctora Bahamonde, cómo participa, en qué consiste esa intervención internacional que la Cámara de Caracas realiza en diversos organismos. Obtiene información y casos, y de alguna manera también puede intervenir en casos internacionales. Quisiera que nos explicara eso, por favor. Así es. El arbitraje va más allá de las fronteras de nuestro país. Desde Venezuela, desde el centro de arbitraje, podemos llevar casos internacionales y muchas veces a través de la tecnología lo que necesitamos es asistencia de distintas instituciones a nivel internacional. Pero para la promoción de estas actividades también hay instituciones dedicadas a enseñar lo que es el arbitraje y a mejorar, a promover las buenas prácticas alrededor del arbitraje. Tal es el caso de el Club Español del Arbitraje, que es una asociación sin fines de lucro creada en el año 2005, del que ya son miembros más de 800 personas de casi 40 países distintos, y que anualmente realiza un congreso donde reúne a todas estas nacionalidades, donde asisten más de 300 y 400 personas para efectivamente discutir las experiencias que tenemos a nivel internacional, de modo que podamos mejorar dichas prácticas. Vamos a hacer una pausa, doctora Bahamonde, y al regreso vamos a explicar cuál va a ser la participación del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, representando a Venezuela, en ese evento que va a ocurrir en España próximamente. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hablando de liderazgo en materia de arbitraje comercial, estamos haciendo conexión remota con la doctora Adriana Bahamonde. Ella es la directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Y en el primer bloque comentábamos qué es el arbitraje, cuál es la misión del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas,
algunas de las conexiones internacionales que realiza el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y específicamente el próximo evento en el que va a participar Venezuela y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, que va a ocurrir en España, en el Club de Arbitraje Español o el Club Español de Arbitraje. Doctora Adriana Bahamonde, coméntenos por favor qué va a ocurrir allá en Madrid, si no me equivoco. En Madrid se va a celebrar el 11º Congreso Anual del Club Español. Por tradición, el Club Español celebra un encuentro de jóvenes practicantes de arbitraje que se llama el Club Español del Arbitraje -40, justo el día antes de iniciar, y el Centro de Arbitraje, pues directa e indirectamente va a tener una doble representación, porque en el -40... ¿Está usted incluida, doctora? Usted está incluida en el club del -40. Del -40, claro. Está bien. Por ahora sí. Y vamos a tener un debate bien interesante sobre distintos temas de práctica, específicamente en las pruebas, cómo practicar pruebas dentro de un procedimiento arbitral. Y vamos a contar un poquito la experiencia nacional e internacional que ha tenido el Centro de Arbitraje en ese tema. Pero adicionalmente en el Congreso ya formalmente constituido los días lunes y martes, nos va a estar representando a Venezuela desde el capítulo venezolano del Club Español la doctora Diana Drullers, quien hasta hace muy poco era directora del Centro de Arbitraje, fundadora, y quien, bueno, construyó esto que yo tengo el privilegio de dirigir el día de hoy. Sí, por cierto que hicimos una entrevista comenzando la semana a la doctora Diana Drullers, efectivamente. Bueno, ella estará hablando sobre la ejecución del laudo extranjero justamente y, bueno, los beneficios de nuestra legislación al respecto. Entonces, digamos que tenemos doble representación venezolana. Excelente. Dentro de los congresos. Eso lo que demuestra es la importancia que tiene Venezuela en el mundo del arbitraje, sobre todo en el arbitraje internacional, y que, bueno, no todas las noticias alrededor de Venezuela y el arbitraje internacional son malas, porque, bueno, ya tendremos reservado para un próximo programa el tema de CIADI. Exactamente, en la próxima conexión que vamos a hacer, que, bueno, yo le invito, doctora, que inclusive la podamos hacer estando ustedes allá en España, la doctora Diana Drullers, que va a estar allá con ustedes. También podamos hacer la conexión, pues vamos a tener 5 horas de diferencia, 4 horas de diferencia. O sea que aquí van a ser las 4 de la tarde y ya van a ser las 10 de la noche. Terminan de cenar y nos conectamos. Las tapas al programa. De las tapas al programa ya desde Madrid. Pero algo interesante que usted está mencionando, doctora Bahamonde, es el hecho de las causas que se han arbitrado, en el que está Venezuela como parte. Eso lo vamos a hacer en un próximo programa porque es muy importante que en Venezuela conozcamos la figura jurídica del arbitraje, cómo funciona, que efectivamente funciona, que eficazmente funciona. Por eso vamos a hacer ese próximo programa. Solo nos resta felicitar, pues, a la delegación de Venezuela que va a acudir a ese evento, y bueno, estamos como siempre seguros de que van a hacer una representación extraordinaria de lo que hacemos aquí en Venezuela en materia de arbitraje. Los felicitamos, estaremos pendientes de eso. Por favor, mándenos la información. Quisiera que nos enviaran también unas palabras, algunas recomendaciones a los emprendedores en materia de arbitraje, cómo pueden tener más información de lo que ocurre en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y también de lo que ustedes van a realizar allá en el Club Español de Arbitraje. Bueno, primero agradecerte todos tus buenos deseos. El capítulo venezolano del Club Español es el capítulo con más miembros dentro de los 30 capítulos que tiene a nivel mundial el Club Español. De hecho, creo que somos la delegación más grande que va a asistir al Congreso, somos 12 personas. Y más información al respecto del Club Español, de la actividad de arbitraje en Venezuela, los vínculos del Centro de Arbitraje a nivel internacional, cómo involucrarse, qué es, porque a nivel internacional vemos muchas noticias de Venezuela como Estado o empresas del Estado involucradas con el arbitraje.
pero no nos damos cuenta que el arbitraje puede ser nuestro día a día dentro de nuestros negocios comunes, entre particulares, entre empresas, pequeñas, medianas y grandes. Entonces yo los invito a revisar nuestra página web www.arbitrajeccc.org, nuestro Twitter, donde estamos promoviendo todos nuestros talleres y actividades, y a suscribirse a nuestro boletín semanal. Y el día de hoy lanzamos nuestra revista digital. Enhorabuena. Entonces, muchas gracias, donde efectivamente tendrán acceso a mucha información jurídica y no tan jurídica alrededor del arbitraje. Excelente, bueno, que tengan un feliz viaje y bueno, haremos las conexiones. Excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Adriana Bamonde, directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Josué Fernández, en nuestra sección Libros Productivos. Ya regresamos luego. Pausa. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y continuamos con liderazgo. Liderazgo en las comunicaciones corporativas, que es un tema muy importante para todo emprendedor, para todo empresario, gerente, ejecutivo, el tema de las comunicaciones, la imagen corporativa. Por eso hoy nos acompaña el profesor
doctor Josué Fernández, en nuestra sección Libros productivos. Nuestra sección Libros Productivos, así es. Él es el autor del libro Evanescencia de la imagen corporativa, estrategias comunicativas de hoy. Este libro que tengo en las manos, que por cierto está en todas las librerías. Venimos a hacer un chequeo y está en las librerías. ¿Está en la librería, doctor? Sí, señor, Tecniciencia. Está en Tecniciencia. Queremos darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí compartiendo este libro extraordinario que nos está dedicando aquí con afecto y los mejores deseos porque siga el éxito de Gerencia para Todos. Josué Fernández. Y bueno, Josué Fernández tiene una amplia trayectoria en el mundo de las comunicaciones, profesor universitario, máster de Michigan State University de los Estados Unidos en especialidad de difusión de innovaciones, comunicador social de la Universidad Central de Venezuela y bueno, muchísimas calificaciones académicas y profesionales que hacen que este libro sea muy interesante y que todos debamos leerlo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad me siento muy complacido de estar, como tú decías antes, esta tarde o esta noche o esta mañana con ustedes, compartiendo sobre este libro, La evanescencia de la imagen corporativa. ¿Por qué este título? Ajá, muy interesante. Vamos a empezar primero a ubicarnos en qué es la imagen primero y después le ponemos el apellido corporativo. Okay. La imagen es ese segmento, esa sedimentación que va quedando en la mente de las audiencias sobre lo que son cualidades, virtudes y defectos de una persona, de una institución, de una idea o de una cosa. Cuando lo llevamos al terreno de las instituciones es donde empezamos a hablar de imagen corporativa. Pero ¿qué es lo interesante de la imagen corporativa? Que la imagen corporativa siempre está referida a una audiencia específica, a un momento específico y a una circunstancia específica. ¿Qué significa esto? Y esta es la buena noticia y la mala, que las cosas cuando se convierten en virtudes perduran hasta la próxima foto y cuando se convierten también en defectos, en verrugas, en lacras, también perduran hasta la próxima foto. Es decir, siempre hay la oportunidad para el sujeto de la imagen el de rectificar. Y ahora vamos a otro punto importante. ¿Qué es la imagen corporativa hoy en día? Y cuando digo hoy en día estoy hablando del siglo XXI, concretamente de junio de 2016. Imagen corporativa hoy es realmente la difusión sistemática de la verdad. Y aquí empieza el asunto interesante. Difusión sistemática de la verdad. Comunicación de la verdad. Simplemente, para muchísimas organizaciones, sobre todo de carácter político, y después podemos ahondar también. No, haremos más programas, que vamos a hacer varios programas, profesor, sobre este tema, porque es muy importante, porque, bueno, en opinión de este programa, todos los seres humanos, en todas las épocas, hemos trabajado con información y con comunicación. Yo creo que esa es la base del ser humano, entonces esto es muy importante. Así es, ¿no? Y lo que quería decir, que es muy interesante en términos de la comunicación corporativa de hoy, es que sin verdad no hay posibilidad de mantener una imagen, utilizando otro de los vocablos de hoy en día, sustentable. Una imagen sustentable tiene que estar fundada, fundamentada, blindada, con pilares muy sólidos alrededor de la verdad. Vamos a poner algunos ejemplos que son comunes a todos. Ahora en España están sometiendo a un juicio a Lionel Messi, precisamente por supuesta evasión de impuestos. También están sometiendo a juicio al amigo Neymar
por la misma razón. Aquí no es por evasión de impuestos, sino por fraude en la contratación que hizo originalmente su papá. Sin meternos todavía en los Panama Papers, ni meternos tampoco en el problema que ha representado para la FIFA el haber salido en los Wikileaks, Sí. y al propio Vaticano en lo que se llamó también los Vatileaks en su momento dado, y al propio Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando Assange empezó a difundir cosas que eran tenidas todavía por material cifrado para los Estados Unidos. Sí, vamos a continuar conversando con el doctor Josué Fernández, experto en comunicaciones, en imagen corporativa. Es muy interesante este tema que está tocando hoy. Sé que hay mucho interés. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Inicio del espacio publicitario. Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes, comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. En Easy Taxi nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado, haciéndolo más fácil, seguro y eficiente para todos. Contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados, quienes pasan por un estricto sistema de selección para cubrir tus necesidades lo más rápido posible. La conocí en un taxi, en camino al club. Estamos en la web www.easytaxi.com.be o descarga la aplicación a tu equipo móvil y conéctate ya a Easy Taxi tan solo con un clic. Fin del espacio publicitario. Este y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, no te pierdas Del Tingo al Tango. Tu mejor opción para salir de la rutina. Del Tingo al Tango. Por TNO Radio, la diferencia en la web. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado, has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celíacosvenezuela.org.be. Suena venezolano, TNO Radio. La diferencia en la web, yeah. TNO Radio, www.TNO Radio. TNO Radio. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y por supuesto, liderazgo informativo. Gerencia para Todos está dentro de TNO Radio. Innovación en comunicaciones. Un innovador, el doctor Josué Fernández Alvarado. Él es el autor del libro Evanescencia de la imagen corporativa. Les recomiendo que lo busquen en todas las librerías de Venezuela. Ahora, si alguien lo quiere en el mundo, doctor, ¿alguien lo pueden bajar ya? ¿Ya lo tiene? No lo he hecho. No lo he hecho porque como está todavía muy caliente, entonces no he tenido chance, parece mentira, pero no he tenido la oportunidad de completar el requisito con Amazon o con Kindle. Para que la gente que nos está viendo, donde ahorita es la madrugada o la noche, todos los usos horarios que nos están viendo puedan bajarlo. Este libro es muy interesante porque habla de la comunicación corporativa y nos quedamos con un ejemplo muy interesante que son los casos que usted mencionaba de el señor Messi, el señor Neymar, que tienen problemas ahorita con el tema de impuestos en España y están sometidos a una requisitoria judicial, están en un comparendo ahí. Usted estaba desarrollando esa idea, por favor continúe y yo le voy a hacer una pregunta. Sí, bueno, es muy interesante porque yo diría que por muchos años la imagen corporativa pivoteó sobre un cliché según el cual la imagen era una especie de alquimia o el estudio de la imagen corporativa era una especie de alquimia para convertir lo malo, lo feo, en bueno. Es decir, que la gente que trabajaba en comunicaciones corporativas eran unas especies de brujos que tenían
una varita mágica para cambiar lo malo por bueno. O había así una especie de gerencia de crisis que alguien tenía un problema serio, qué sé yo, en la Exxon, por ejemplo, que tuvo aquel problema ecológico, y entonces vamos a llamar a nuestros amigos de comunicaciones corporativas, de PR, que nos ayuden en este tema. Y realmente es así. No, al contrario, bueno, fue así durante muchísimo tiempo. De hecho, les voy a contar una anécdota muy rápido. En el año 2000, Estudios Disney hizo una película que se llamó The Kid, con Bruce Willis. En esa película, Bruce Willis, creo que en español se llamó Conmigo Mismo. En esa película, Bruce Willis actúa junto a un niño que aparece en su casa y es él mismo cuando tenía 8 años. Sí, la recuerdo. Ajá, entonces este niño... Era un niño gordito. Ese mismo es, sí, ese mismo es. Este niño trata de interpretar qué va a hacer él cuando sea mayor, como este personaje con el que está viviendo circunstancialmente. Y en un momento él descubre que el yo mayor es un especialista en imagen corporativa. Y él llega y le dice así, pero como un gran descubrimiento: ya yo sé qué voy a hacer cuando sea grande. Yo voy a trucar y todo lo malo yo lo voy a hacer parecer bueno. Es verdad, y hay otra película que es Walk the Dog, por cierto, que también tiene que con Al Pacino y Dustin Hoffman, que también, bueno, crean de la nada por noticias y cosas que ocurrieron en el pasado que no ocurrieron, en fin. Ahora, ¿qué pasa realmente hoy en día? Hoy en día los enemigos número uno de los manipuladores de la información son las redes sociales. No hay realmente información manipulada que se sostenga en el tiempo, más allá de lo que tiene cualquier ciudadano con un teléfono inteligente y que pueda y que pueda de verdad posicionar un hashtag que probablemente no va a ser viral, pero va a traer unos insights, va a traer unos detalles que probablemente la gente no se estaba dando cuenta. Y de alguna manera compite, pues esa información, vamos a llamarla... Complementa, y a veces uno la ve en los noticieros, inclusive. O sea, entran en los noticieros, esa información que fue creada por la gente. O creada no, pues captada. Así es, complementa. Entonces, cuando uno piensa hacia qué lado se va a mover la audiencia, en el caso de una figura como Neymar o como Lionel Messi, uno piensa que realmente van a exculpar a Messi o a Neymar. Porque son héroes. Entonces, de alguna manera, la gente puede decir, bueno, yo no soy muy amigo, la gente, en términos generales, no soy muy amigo de los que cobran los impuestos, del tax y de ese tipo de cosas. Generalmente quizás están persiguiendo a este señor porque es muy popular. Yo tengo que defender a mi héroe. ¿De alguna manera puede haber una corriente así, doctor? Claro que sí. No, y yo te voy a dar una respuesta muy simplista. Estoy seguro que eso es súper válido para los fanáticos del Barça, pero para los fanáticos del Real Madrid estoy seguro que ya lo colgaron y está en la quinta paila del infierno. Sí. Los dos. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Y voy a referirme nuevamente a la primera parte de la entrevista. La imagen es algo puntual. La imagen se refiere a un momento, a una audiencia determinada, y no se puede generalizar, porque estamos hablando de un juicio que se le está siguiendo tanto a Messi como a Neymar, y ese juicio apenas comienza. Hay que esperar la sentencia y hay que creer realmente que los dos están siendo sometidos a jurados que son verdaderamente independientes. Claro, pero al mismo tiempo la gente está ávida de la información. Y por cierto, eso ocurre en España, donde además existe algo que llaman la prensa del corazón, que quiere saber qué está ocurriendo segundo a segundo. Cómo fue vestido el tribunal, quién lo acompañó, si es un juez o una jueza, dónde vive. O sea, ahí hacen el seguimiento, la caminata hasta el salón. Es así, de ¿no? ida y de vuelta. De ida y de vuelta, además.
Hay un punto que realmente es muy interesante en este tipo de cosas. Más allá del simplismo de que la gente del Real Madrid debe estar montando ya en la olla a los dos ciudadanos. Y tiene que ver realmente con la forma como se maneja la información. En el pasado, sabemos perfectamente que ídolos de barro se caían inmediatamente que pasaba su gestión. Pero hoy en día no, hoy tenemos un elemento acelerador para bien y para mal. Para bien, porque las malas noticias duran poco, si vienen otras realmente que reemplacen aquellas malas noticias con mayor credibilidad. Porque cuando digo con mayor credibilidad es realmente hay sectores que están muy pendientes de complementar la información de manera que las audiencias tengan lo que llaman los gringos de whole picture, el panorama completo. Es decir, que estén viendo no un pedacito, sino que estén viendo toda la información. Esas cosas han alertado a los periodistas y los periodistas hoy en día no se quieren meter en la candela ni para bien ni para mal si no están manejando todos los detalles de la información. Entonces, la gran prensa, la prensa seria, no va a tomar partido por nadie, es decir, no va a victimizar a nadie, pero tampoco lo va a defender. Cuando hacíamos mención del caso Exxon, sí, o lo que ha estado ocurriendo ahora con la FIFA, con el amigo Esquivel, bueno, antiguo amigo por decir algo, porque realmente no es amigo mío, pero con todas estas personas que han sido señaladas por fraude, por comisiones ilegítimas, según las denuncias formuladas, ningún periodista ha tomado partido. Y en el pasado, tú lo mencionabas, los especialistas en PR, los lobistas, eran llamados para que efectivamente levantaran esa varita mágica y sacaran a la persona del aprieto. Hay otra película que, por cierto, no sé si usted vio, doctor, que en español se llamó Gracias por no fumar. Sí. Que trata precisamente el tema del lobby de las cigarreras. Excelente. Para... Mira, me gusta mucho que hayas traído ese ejemplo, porque además yo fui parte. Ah, sí. Sí, no, pero no parte del lado denunciante, sino yo fui parte de el gracias por fumar. Pues usted trabajó en Philip Morris. Yo trabajé en Philip Morris. Claro. Y es interesante que lo traigamos a colación porque vale la pena recordar qué era lo que hacíamos. No hacíamos magia. Simplemente, igual como había una campaña, y sigue, y una campaña con fuertes ingresos de la Organización Mundial de la Salud, fuertes ingresos no, fuertes fondos de la Organización Mundial de la Salud y de los enemigos del tabaco, como lo hay de todo. Es decir, nada es 100% bien percibido. Sí, yo recuerdo que en esa película había un congresante que combatía pues a uno de estos lobistas, y claro, el congresante estaba en un estado que producía mucho queso, y entonces el lobista decía, pero es que tú en realidad dañas a muchas más personas porque el queso causa aterosclerosis y otras cosas, y tiene la tasa de mortalidad más alta que la del cigarrillo. De eso utilizaba se trata, estadísticas, Rafael. Y utilizaba una serie de cosas para demostrar y defender a las tabacaleras. De eso se trata. Yo recuerdo que una de las armas o de los escudos que yo tuve que utilizar trabajando para Philip Morris tenía que ver con algo que se denominó el síndrome de los edificios enfermos. Esto es muy interesante porque el síndrome de los edificios enfermos refería que cualquier persona en cualquier oficina está más expuesta a problemas de salud simplemente por una cuestión tan simple como es la falta de mantenimiento de los ductos de los aires acondicionados, donde corren ratas, corren cualquier tipo de alimaña, y todos sabemos con qué frecuencia se hacen el mantenimiento de los ductos de los aires acondicionados. Por eso, digamos, mostrar información es muy importante, sobre todo a la luz de la comunicación corporativa. Así es. Para que
bueno, las personas tengan primero más información. Así información correcta y puedan tomar decisiones. Vamos a continuar conversando con el doctor Pero, Josué Fernández. Luego la siguiente pausa porque debo cumplir un compromiso. Listo. Ya regresamos. No, es que era un pedacito. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando sobre liderazgo en comunicación e imagen corporativa. Por eso nos acompaña el doctor Josué Fernández. Estamos hablando sobre su libro Evanescencia de la imagen corporativa. Búsquenlo en todas las librerías del país y pronto en las librerías virtuales del mundo. Sí, Dios mediante. Sí, falta la gestión más importante, que es que yo lo haga. Mira, nos quedamos, doctor Fernández, en el tema de las tabacaleras y cómo se manejó de alguna manera las estadísticas y la información para desestimar el potencial destructivo del cigarrillo, decir, bueno, hay otras cosas que destruyen más y de alguna manera mostrarle eso al público y decir, bueno, ¿qué destruye más esto o aquello? Sin que, bueno, usted nos va a aclarar el punto. Es que yo me sentí un poco atorado al final de esa tercera parte, porque daba la impresión de que yo estaba diciendo precisamente lo que de alguna manera estás parafraseando, en el sentido de que, sí, claro, como no hay mantenimiento de los ductos del aire acondicionado y eso produce el síndrome de la enfermedad de los edificios, entonces la gente puede seguir fumando. No, nada que ver. Es decir, esos son dos problemas distintos que igual afectan la salud y que
el caso nuestro realmente era la complementariedad de la información. Es decir, sí, es cierto, el problema del cigarrillo es un problema importante en la salud del ser humano, pero hay otros problemas que no se están atendiendo adecuadamente. Entonces, vamos a sincerar realmente lo que son las actitudes o las actividades de los estados, porque nadie estaba reglamentando, por ejemplo, que el mantenimiento de los ductos de los aires acondicionados se haga una vez al mes y que venga además un departamento de control de calidad a verificar igualmente. Y certificar que este edificio está sano. Los sellos, es decir, los precintos. Es decir, si aquí este precinto no ha sido violado en un año o en 2 años o en 3 años, es porque estos ductos no han sido limpiados. Y recuerden, heces, orina de roedores están allí, también de todos los insectos que realmente... Ahora, al final, yo lo que veo es que el tema de la comunicación corporativa y la información en general para todos los públicos es importante, y de ahí la importancia de este libro. Y en este libro entiendo, estoy comenzando a leerlo, que explica el proceso de comunicación, cuán importante es la comunicación para las empresas, para los emprendedores, y sobre todo para brindar información correcta para que las personas tomen las decisiones que tengan que tomar, y también distinguir, por ejemplo, qué es publicidad, qué es relaciones públicas, qué información nos dan los medios, cómo podríamos evaluar esa información, cómo funcionan las redes sociales. Quisiera que nos hablara sobre eso, sobre todo para las empresas y los emprendedores. Y algo muy importante que quiero que quede en la mente de todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y es que este libro no es un libro de universidad, a pesar de que lo editó la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, pero es un libro para cualquier lector. Y fíjense ustedes que presenta una característica muy poco conocida, y es que la gente puede empezar por el final. ¿Qué es eso? ¿Por el último capítulo? No. Al final hay una serie de cuestionarios donde la persona se puede someter sin la presión de un examen académico, ni mucho menos, a pulsar qué conocimientos tiene reales de lo que es la comunicación y de cómo la puede utilizar en su provecho. Y una vez que va detectando las fallas o las debilidades o las flaquezas, entonces va al capítulo correspondiente y aclara lo que sean sus dudas sobre el particular. Excelente. Mire, doctor Fernández, por ejemplo, aquí hay algo que nos gusta mucho, la creatividad, hablando de eso. Cuando ve algo que debe hacerse, busca la mejor alternativa, trabaja más de lo normal para desarrollar ideas nuevas, está dispuesto a compartir ideas con su equipo, tiene perseverancia para terminar lo que comienza, trata de ser proactivo, y ahí voy a ligar la presencia de otro autor, Roy Machado, que nos acompaña aquí en Gerencia para Todos. Gracias, Roy, que escritor del libro. Doctor, qué gusto conocerlo. Igualmente. Escritor también del libro Corro, luego pienso. Y el tema de la creatividad. Y lo uno aquí, el tema de salud que usted estaba mencionando, doctor Fernández, con el tema de salud y la difusión que se le está dando también como un tema ahora también corporativo, el de la salud en las empresas, de la promoción de todas las actividades que tengan que ver con la salud. Específicamente, Roy Machado, él es licenciado en administración, uno de los directivos del colegio vicepresidente del colegio de licenciado en administración del colegio de administradores. Entonces escribió un libro sobre salud. Pero interesante el tema de creatividad que habla aquí el doctor, porque la creatividad hay que darle espacio dentro del cerebro, dentro de la mente. ¿Cómo le damos espacio a la creatividad? Bueno, botando, desechando mucha basura que acumulamos allí, porque cuando acumulamos mucha basura sencillamente nos embotamos, no damos espacio para ese nuevo pensamiento que es el que nos genera esa idea positiva, que nos da esa chispa que definitivamente hace cambiar. Y eso está relacionado con la imagen de las organizaciones. Yo quiero decir algo. Adelante. Arrimar más brasa al fuego. Pero al tuyo. Okay. ¿no? Y tiene que ver dos cosas puntuales.
Uno es la responsabilidad social empresarial, Excelente. que se ha convertido en un gran aliado de iniciativas como las que tú promueves. Así es. Y otra que es más anecdótico que otra cosa, y es que precisamente el hacer deporte permite una buena oxigenación del cerebro y precisamente es allí donde se genera la creatividad, donde se generan las grandes ideas. Y si nosotros hacemos ejercicio y tenemos nuestras venas y arterias en condiciones, pues es muy probable que también la creatividad aflore de una manera más directa. Y que fluya de una manera más hermosa. En experiencia de ambos, el tema deportivo, ¿cómo ha penetrado el mundo de la imagen corporativa de las empresas, de las marcas? Y en opinión de ambos, por favor, que ambos nos den su visión. Yo lo voy a hacer muy corto para que Roy realmente se extienda. La responsabilidad social empresarial, que ya la mencioné, se ha convertido en un gran aliado de todas las iniciativas deportivas, porque en el pasado, y voy a referirme otra vez al caso de la cigarrillera, el patrocinio deportivo era una gran fuente de ingresos, y ustedes todos recordarán las grandes vallas de Marlboro en las principales competencias del mundo. Pero la ley del deporte de la mayoría de los países lo prohibió, y precisamente eran las bebidas alcohólicas y los cigarrillos los que más dinero invertían, y la gente del deporte lo sintió y lo reclamó. No sé si siguen en la Fórmula 1 todavía. Sí. Marlboro sí sigue Sí. en la Fórmula 1. Sí. No, ya no. Ni Ya el no. techo, ni el techo siquiera. Nada. Porque ellos fueron evolucionando y dejaron el techo únicamente sin la palabra Marlboro, pero los deportistas sintieron realmente que le quitaban una fuente de financiamiento. Estamos hablando de una situación quizás de 20 años atrás. Hoy en día, y te dejo, Roy, la responsabilidad social empresarial ha venido a llenar un poco ese espacio que dejaron los grandes patrocinantes de licores y de cigarrillos para el deporte. Las empresas de hoy en día han entendido que hay que negociar y enamorar dentro de la organización para que todos tus colaboradores, por supuesto, te aporten más ideas. Las organizaciones han evolucionado y en esa evolución han entendido que los seres, los colaboradores son seres humanos, necesitan oxigenarse. De ahí que el tema de responsabilidad social, y en la misma línea con lo que expone aquí el doctor Fernández, por supuesto, en esa misma línea han entendido que la responsabilidad social ya no es dar un donativo o dar un dinero, sino hacer una inversión, en este caso en el tema de salud, donde estos colaboradores van a una caminata deportiva, van a un ciclo de sembrar árboles, donde buscamos la integración de los equipos de trabajo, donde las personas empiecen a descargar un poco lo que hacen como actividad del día a día, y eso va alineado, por supuesto, a la imagen corporativa de la organización. Si la organización se está vendiendo como una empresa más ecológica, vamos a hacer una caminata ecológica. Entonces el pensamiento de quien está integrando la organización es un pensamiento ecológico, o sea, está en línea con mi imagen corporativa como organización, como empresa. Roy, yo te quiero hacer una pequeña corrección nada más. Adelante. Yo creo que hoy en día no hay empresa que se esté vendiendo como ecológica. Realmente las metas del milenio constituyen una amenaza para la humanidad. Entonces, la empresa que trate de pasar agachada sobre lo que son las grandes demandas del mundo de hoy, se está poniendo en riesgo, la soga al cuello. No, y hay algo muy interesante, y con esto cierro nuestro programa de hoy. Vamos a tener, los jueves siempre está con nosotros Roy Machado, y vamos a tener, si Dios quiere, si nos lo permite la academia y las obligaciones del doctor Josué Fernández, también semanalmente el doctor Josué Fernández, para hablar de este tema, porque es muy importante. Y fíjense una cosa, para cerrar el programa de hoy. Yo percibo, y después quiero una opinión muy breve de ustedes dos, que también el tema de imagen corporativa, que está en este libro, y por cierto también en el libro de Roy, conecta también con las emociones. Rápidamente, la visión del doctor Josué Fernández y del licenciado Roy Machado. Bueno, rápidamente, uno de los componentes fundamentales de la comunicación, no de la información, precisamente es el afecto, para que nosotros tengamos una idea clara de cualquier persona o cosa o idea, tiene que ser porque pasó primero por el corazón.
Si no nos conmocionó de alguna manera afectivamente, no tenemos realmente opinión que compartir. Roy. El correcto manejo de las emociones, por supuesto, a través de esa descarga corporal que nosotros desarrollamos, nos va a permitir ser personas más creativas y seres que nos vamos a permitir a sí mismos ser congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos, y a su vez vamos a ser más creativos. Manejo correcto de las emociones. Excelente, muchísimas gracias a Roy Machado, a José Fernández por participar en este programa de hoy con mucha emoción. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sí, gracias por habernos acompañado hoy en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Seguiremos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Este programa continúa en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram a través de nuestro usuario @Gerencia para Todos y en su amplia red de radio y televisión. Gracias al equipo de telecomunicaciones de TNO Radio dirigido por el ingeniero Antonio Calderón, las operaciones de cabina de Yorbeli Suárez y el director general de la estación, señor Rafael Casela. Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo, continuará en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Yo soy Fabiola Centeno. Estimados amigos de Venezuela y el mundo, los esperamos mañana a las 4 de la tarde, hora de Caracas. Que tengan un feliz y productivo día. Inicio del espacio publicitario. I love to spend every minute and every second in you.